Bueno, bienvenido a su programa Palabra y Profecía. Dios me los bendiga, Dios les guarde, espero que estén bien. Y hoy vamos a hablar sobre un tema controversial. Hay sectores cristianos y pseudocristianos que dicen que el bautismo en agua da salvación y que el bautismo en agua también perdona pecados. Se respeta eso, pero la última palabra, ¿quién la tiene? Pues la debe tener nada menos ni nada más que la escritura. Es así de sencillo. Entonces vamos a ir inicialmente a mirar unas cositas. Tomo estas noticas de God Questions para manera de introducción. Dice God Question que como que en cualquier verso, haciendo alusión a primera de Pedro 3:21, que dice así: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y abre paréntesis en la escritura y dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de qué? De Jesucristo. Entonces, como en cualquier verso de la Biblia, discernimos lo que se enseña primero, filtrándolo a través de lo que sabemos que la palabra o que la Biblia enseña sobre este tema en cuestión. En el caso del bautismo y la salvación, la Biblia es clara en que la salvación es por gracia a través de la fe en Jesucristo, no por obras de ningún tipo, incluyendo el bautismo. Por ejemplo, en Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, cualquier interpretación que llegue a la conclusión de que el bautismo u otro acto es necesario para la salvación es una interpretación errónea. Así que es la salvación por la fe más las obras. Entonces, aquellos que creen que el bautismo es necesario para la salvación se apresuran a decir lo que el texto que le acabé de leer, el bautismo que corresponde a esta hora, a esto ahora nos salva. Pero hay un paréntesis que dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, dice, esta es prueba de que el bautismo da salvación, especialmente el sector unicitario, porque dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Estaba Pedro realmente diciendo que el acto de ser bautizado es lo que nos salva, que salva una persona? Si lo estuviera afirmando, estaría contradiciendo muchos otros pasajes de la escritura, que claramente hablan y nos muestran a las personas siendo salvas como evidencia de recibir el Espíritu Santo antes de ser bautizados o sin ser bautizados en absoluto. Y un buen ejemplo de eso lo encontramos allá en Hechos capítulo 10, en la casa de Cornelio. Primero recibió el Espíritu Santo y después se bautizó, porque cuando una persona se arrepiente y nace de nuevo, viene el Espíritu Santo a su vida. Entonces sabemos que fueron salvos antes de ser bautizados, porque aquí, en la casa de Cornelio, cayó el Espíritu Santo. Entonces, eso es una evidencia de la salvación. Ahora, ¿qué dice Romanos 8:9? Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y mire lo que dice aquí Pablo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, escuche esto con mucha atención. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, ninguna persona que no haya nacido de nuevo no puede tener el Espíritu Santo, no es de Dios, porque el cuerpo, el corazón, nuestra mente, nuestro ser humano es templo del Espíritu Santo. Entonces, no, el hábito no hace al monje, el bautismo no perdona pecados ni da salvación. ¿Recuerdan el ladrón en la cruz, el famoso buen ladrón? ¿Qué pasó con él? Este señor cogió y
usó de pedirle a Dios que no lo abandonara. Dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El Señor le aseguró, o sea, Dios encarnado, Cristo Jesús, ahí en la cruz dijo a este hombre, al pueblo que se arrepintió, que hoy mismo estaría. Eso quiere decir que ese llamado de misericordia que hizo este hombre para con Cristo resultó en la salvación de él. Y él nunca fue bautizado. Entonces, si es necesario la salvación para ser bautizado, entonces Cristo y el hombre, Cristo aparece como mentiroso y el hombre como un hombre engañado por el Cristo que dice que yo soy la verdad y la vida. Entonces, la evidencia de la salvación fue la razón por la cual Pedro le permitió a Cornelio ser bautizados. Y hay muchos pasajes. Vamos a leer primera de Juan 3:24, que dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Nadie que no tenga el Espíritu de Dios puede seguir a Cristo, no porque ama el mundo. Y Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, y ahí hay una coma, dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. La fe viene por el oído y por la palabra de Dios y por gracia somos salvos. Entonces, la evidencia de la salvación, la casa de Cornelio, fue que vino el Espíritu Santo. Y vemos que la salvación viene cuando la persona cree en el Evangelio y en el momento en que es sellado con el Espíritu Santo de la promesa de Dios. Efesios capítulo 1 versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis que sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hasta ahí el apoyo de God Question para seguir el tema del el bautismo en agua. El bautismo en agua ya quedó claro que no da salvación. Es un acto de testimonio público. Yo lo considero, es mi opinión personal, que el bautismo en agua es como si fuera la cédula de ciudadanía del cristiano que se ha arrepentido, ha nacido de nuevo y le dice al mundo, me voy a bautizar y me voy a consagrar. Muero al mundo y me levanto a vivir para Dios. ¿Eh? Él da testimonio y con su vida diaria corrobora que sí se arrepintió de verdad y que sí está viviendo para Cristo. Entonces, cuando usted ve cristianos que pueden tener años, de la noche a la mañana se fueron para el mundo, cayeron en adulterio, cayeron en la droga, cayeron en el alcohol o incluso se volvieron ateos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O una, nacieron de nuevo, pero descuidaron su relación con Dios y poco a poco se fueron muriendo espiritualmente. Eso es como cuando usted deja de alimentarse, usted puede vivir sin comer un día, 2 días, 3 días, 5 días, 8 días, pero de ahí para allá el cuerpo le empieza a fallar y a pedir alimento, pierde energía y va menguando y viene una lucha por la sobrevivencia a nivel interno. ¿Eh? Pero si usted no se alimenta, se va a enfermar y va a terminar, obviamente, en una muerte física. Eso es simplemente una analogía o un cuadro comparativo de lo que le pasa a cualquier cristiano que habiendo nacido de nuevo se descuidó y habiendo empezado por el Espíritu ahora termina en la carne. Le volteó la espalda a Dios. Entonces, por eso yo le digo que ir a la iglesia no da salvación. Usted va a la iglesia a dos cosas, a recibir palabra y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Una tercera podría ser tener coinonía o comunión con los hermanos. Pero si usted hace esas tres cosas, va, recibe palabra, adora a Dios en espíritu y en verdad, y tiene comunión con los hermanos, pero de ahí que sale el resto no vuelve a coger la Biblia, no vuelve a orar y se vuelve esclavo de sus deseos o a toda hora trabaje, trabaje, usted poco a poco se va muriendo. Y el hecho de que sea bautizado no le garantiza que usted es salvo. Entonces,
Miremos, por ejemplo, Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Sí? Entonces, Jesús se bautiza para dar testimonio. Porque si el bautismo en agua diera salvación, entonces, ¿de qué nos podía salvar Cristo si él no era salvo y buscó la salvación a través del bautismo de Juan? No tiene sentido, porque él nació sin pecado. Él es el primogénito. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En él no había pecado, entonces ¿por qué se bautizó? Para testimonio. ¿Ve? Para testimonio. Porque Jesús antes de bautizarse fue lleno del Espíritu Santo. ¿Ve? Desde niño era lleno del Espíritu Santo y por eso se iba por allá al templo. Y acuérdense cuando se le perdió a la Virgen María y a San José, 3 días buscando, ¿dónde lo encontraron? Discutiendo con los doctores de la ley en el templo, les dio sopa y seco y la gente quedaba todo. ¿Y este niño qué? Un genio. ¿Eh? Y estaba lleno de Dios. Entonces, el bautismo no da salvación, el bautismo no quita pecados, porque el único que da salvación es Cristo, y el único que quita pecados es Cristo a través de la sangre de Cristo, pero cuando usted se arrepiente y recibe a Cristo como Señor y Salvador. Si no lo hace, puede estar en la iglesia. Va para la condenación porque usted comete el peor error de su vida, ser religioso y rechazar a Cristo como Señor y Salvador. No haga eso. Entonces, segundo, Mateo 28:19 dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué es un discipulado? Discípulo es una que está aprendiendo las cosas de Dios, así en términos generales. ¿Eh? Y ir a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, ir y hacer. Hay que predicar primero el Evangelio, luego que la gente se arrepiente, se disipula, se le enseña las vocales, las primeras cosas del Evangelio, lo que es la oración, lo que es el ayuno, lo que es la vigilia, que es el Espíritu Santo, que es el pecado, que es el cielo, que es el infierno, quién es Satanás, que es una tentación. Se le enseña el bautismo en agua, porque hay que tomar santa cena, se le enseña que es la santidad, así a grosso modo, para que luego sí se bautice, ¿ve? Se bautice. Pero hoy en día mucha gente se bautiza y no son convertidos. Esos son los que muchas veces dan tan mal testimonio dentro y fuera de la iglesia y en sus casas o en su trabajo. Entonces, en Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Primero hay que creer. ¿Y cómo van a creer? Dice en Romanos, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Entonces, por eso una de las responsabilidades mayores, prioritarias de la iglesia, o sea, no estoy hablando de un edificio, estoy hablando de personas redimidas con la sangre de Cristo, personas nacidas nuevas que tienen el Espíritu Santo. Su mayor responsabilidad es ir y predicar el Evangelio a toda criatura para que la gente crea, se arrepiente, reciba a Cristo y luego es bautizado. Entonces será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, mucha gente no cree, pero se bautiza porque le dijeron, usted se bautiza y de una vez es salvo. No, no, primero tiene que creer. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Si no, pues miremos allá, vamos a ir un momentico a Romanos. Vayamos a Romanos. ¿Dónde está Romanos? Romanos capítulo 10. Mire lo que dice eh, Romanos 10. Voy a buscarlo aquí. A ver, a ver, a ver. Eh, Dice así Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Usted ya fue enviado, usted ya fue enviado. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gran comisión. Es su responsabilidad, es su deber cumplir la gran comisión. No es si usted quiere, es una orden de Dios.
Y como dijo Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y este es un mandamiento de Cristo Jesús. Que usted reciba el Evangelio y vaya y lo transmita. ¿Y cómo irán sin haber quienes prediquen? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Ya usted fue enviado. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así que, y el Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la gente no se salva por bautizarse. En Hechos 8:12 al 16 dice, por cuanto creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Dice, aquí la clave está, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba que el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, luego que creyeron en el evangelio y en el nombre de Jesús, se bautizaron hombres y mujeres. También creyó Simón y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que hacían estaba atónito. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, se enviaron allá al apóstol Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Primero creyeron, ¿ve? Pero aquí vemos que Simón el mago aparentemente creyó, pero no recibió el bautismo del Espíritu Santo. Porque si lo hubiera recibido, ¿ve? No hubiera tratado de decirle, les doy tanta plata y ustedes me dan el poder de hacer esos milagros que ustedes hacen. Es una señal que el hombre no se había arrepentido. ¿Ve? Lo que decía Jesús, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y ese es el caso de miles de personas, de líderes que no se han convertido a Cristo y predican el evangelio y les va bien y tienen hasta gente, pero no son salvos. O miren los frutos de todos los escándalos de esa gente que sale por las redes haciendo desastres y pisoteando el nombre de Cristo y deshonrando el evangelio. Entonces, ahora, ¿qué dice Hechos 10:47-48? Entonces respondió a Pedro, dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? También como nosotros. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ya está haciendo alusión nuevamente a la casa de Cornelio, que ellos creyeron y después recibieron el Espíritu Santo y después se bautizaron. ¿Ay? ¡Qué bendición! Entonces, que todo tiene un proceso. Pero hoy en día ni están predicando el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, como dice Hechos 8:12-16, dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio, las buenas noticias del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Pero si no se predica el evangelio del reino, no se predica el nombre de Jesucristo, sino el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la confesión positiva, el evangelio de la visualización, el evangelio del que yo decreto y le doy órdenes a Dios. Esa gente no es salva, no han recibido. Y hoy yo le reto a usted, cristiano, le reto a usted allá en la congregación donde usted va, que pregúntele a 10 hermanos, a 10 hermanitos nomás. Pregúntele, hermano, ¿usted ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo? Y la gran mayoría, de 10 si al caso uno, de 10 si al caso uno habrá recibido el Espíritu Santo. Porque hoy en día ya no se habla del bautismo en el Espíritu Santo. Antes se hacían cultos para que la gente fuera bautizada en el Espíritu Santo. Eso ahora está mandado a recoger. Hoy es evangelio positivo, evangelio de la prosperidad, evangelio en que Dios satisface los caprichos y los anhelos suyos porque papito Dios lo ama. Es un evangelio vulgar, un evangelio que no es evangelio, es una distorsión, es una perversión de la palabra de Dios. Entonces, mira que Dios tiene sus cosas. Ahora, en Hechos 19, versos 3 al 5 dice, entonces dijo, ¿en qué fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, Juan el Bautista. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen
en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, Juan el Bautista bautizaba bautismo del arrepentimiento. Y si Cristo se bautizó con Juan el Bautista, que era primo de él, entonces Jesucristo necesitaba arrepentirse. No, porque él no tenía mancha, ¿eh? No tenía pecado, nunca cometió pecado. Entonces él lo hizo para testimonio, ¿eh? Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No dijo, el que se bautiza en mi nombre, aunque esté muerto, vivirá. No, el que cree en él, hay que creer primero en él, hay que reconocer que somos pecadores y solo la sangre de Cristo nos quita el pecado. Para que usted pueda recibir la bendición de Dios, entonces usted necesita que la sangre de Cristo lo limpie, creer en él y arrepentirse, nacer de nuevo. Por ejemplo, miremos allá lo que dice Juan, Juan capítulo 3. Y tenemos un ser muy religioso, amaba a Dios, era sincero, pero él no había nacido de nuevo, nunca había recibido el Espíritu Santo. Y él enseñaba la ley, él enseñaba. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús le respondió y le dijo, Jesús no se dejó adular, y le dijo, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso Jesús, puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su mamá, de su madre y nacer? Y Jesús le dijo, Jesús le respondió, de cierto, yo te aseguro, yo te garantizo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué representa aquí nacer del agua? Nacer de la palabra, ¿ve? Y del Espíritu Santo. Porque la palabra y el Espíritu Santo trabajan juntos en paralelo, como los rieles del tren. La palabra no va por aquí, el Espíritu Santo va para allá, ¿no? Donde no hay palabra, donde hay evangelio con levadura, el Espíritu Santo no se manifiesta. Entonces, ¿quién se manifiesta? Cuando empiezan a tirarse al piso y a reírse y a gritar y salen corriendo por toda la iglesia y trotan y saltan y, mejor dicho, se retuercen. Eso es lo que se conoce como el espíritu de Kundalini, que eso viene de la India, porque el espíritu de Dios es orden. Si usted se acuerda de Génesis capítulo, dice que el espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra y sí, y todo estaba desordenado y vacío. Entonces, Dios es un Dios de orden. Si usted vio hablar del tabernáculo del Antiguo Testamento, mire que el Señor le dio el diseño a Moisés, le mostró todo, le dio las medidas, estableció todo, va en tal lugar, así es, esto va así, se arma así, se hace así, de una forma meticulosamente ordenada. Entonces, en esas iglesias que forman esos zambapalos, una gritería y saltan y gritan y corren y se tiran al piso y que sí, que cayó el Espíritu Santo, pero no hay vidas transformadas. Dios no está ahí. Dios es un Dios de orden. ¿Ve? Dios no habita donde está el desorden. Entonces Jesús le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, Nicodemo conocía la letra, la ley, la enseñaba, pero no había nacido del espíritu porque no se había arrepentido. Y por eso el Señor le dice en Juan 3:7 a Nicodemo, no te maravilles de que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. ¿Eh? Y para él era asombroso, ¿cómo así? Pues si puede nacer un hombre siendo viejo, eso no tiene razón de ser, Jesús, por favor. Jesús le dijo, el viento sopla de donde quiere
y oye su sonido man y sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de qué? Del Espíritu. Usted tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu. Y usted tiene que, el espíritu es la parte divina que Dios puso cuando hizo a Adán y Eva, puso el ruach, la presencia de Dios que lo diferencia a usted de los animales. Por eso un animal no tiene conciencia de pecado, ni que es bueno, ni que es malo, que es la derecha o la izquierda. Él vive por instintos. Pero el ser humano, así sea un caníbal salvaje en la mitad de la selva, donde nunca ha visto ni una cruz, nada, no sabe nada de Dios. Él sabe que matar es malo. Él sabe que robar es malo. Él sabe que quitarle la mujer a su compañero de tribu es malo. ¿Eh? ¿De dónde aprendió esa persona que no sabe leer ni escribir y habla en un dialecto que ni siquiera es traducido a una lengua conocida, ya sea al inglés o al español, por decir algo? Es la presencia de Dios ahí. ¿Eh? Entonces esas personas así, caníbales, salvajes, que nadie los ha evangelizado, ¿cómo los juzga Dios? Por su conciencia, porque Él tiene la presencia de Dios ahí. Por eso es que tenemos que ir a predicar a toda criatura, ir a todas las naciones, ¿ve? Ir a todas las naciones. Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones. Y eso incluye todas las naciones de la tierra, desde Argentina hasta lo más remoto de Australia o en lo más remoto y peligroso del continente africano o allá en la India. Nicodemo estaba estupefacto y le dijo, ¿cómo puede hacer esto? Y Jesús le dijo a Nicodemo, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? Y le dijo, de cierto te digo, Nicodemo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibimos nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y él era el Hijo del Hombre. Y Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Le estaba hablando a Nicodemo que él era el Mesías, porque él era maestro de Israel, debería saber eso. Y Nicodemo tenía religión, pero no conocía a Jesucristo. No es el caso de millones de personas que son religiosos como Nicodemo acérrimos, que yo amo a Dios y mi religión y esto y aquello y mi iglesia, pero no conocen a Cristo, no saben ni dónde están parados. ¿Eh? Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida. Entonces la gente religiosa, ese puede ser su caso. No que es que yo soy católico, no que es que yo soy testigo de Jehová, no que es que yo soy mormón, no que yo soy de la ciencia cristiana, no que yo soy gnóstico, no es que yo soy de la luz del mundo, no, yo soy nazareno. Se tiene que creer en Cristo y arrepentirse, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Así que usted necesita entender que el bautismo en agua que se haya hecho usted en una iglesia, si usted no ha nacido de nuevo, no ha recibido el Espíritu Santo, usted no es salvo. ¿Cómo sabe usted que usted es salvo? Cuando usted no tiene a Cristo, ni papa de oración, ni ganas de leer la Biblia, ni por venganza. Mucho menos ir a una iglesia. ¿Eh? Que ayunar, guácara. Que hablarle a otra persona de Dios, ¿qué le pasa? Hablemos de fútbol, hablemos de la Champions, hablemos de la vecina que está, del vecino que está, ¿eh? Hablemos de política, hablemos de finanzas, de Dios, no, oiga, ¿qué le pasa? Porque usted está muerto. Pero eso sí, yo tengo mi religión y no la voy a cambiar. Pues quédese con su religión muerta. Su religión murió en la cruz del Calvario por usted. Usted sabe que no. Su iglesia por la cual tanto pelea. Es que es mi iglesia. Y el que no pertenezca a mi iglesia no se salva. Es un fanático religioso sepulcro blanqueado que cree
que peleando por su iglesia local se va a salvar. Si usted no tiene el Espíritu Santo, no ha nacido de nuevo, usted no es hijo de Dios, usted es un hijo del diablo. Y le voy a mostrar aquí en Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Cristo dice, y a lo suyo, el apóstol Juan dice que Cristo vino a lo suyo, vino y los suyos no le recibieron. Y escuche, ¿quién es un hijo de Dios y quién no es un hijo de Dios? No, usted no es hijo de Dios porque se bautice. Y usted no deja de ser hijo de Dios porque no se bautizó. Dice, escuche, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Entonces, si usted no recibe, es porque no cree. Y Dios no la autoriza a ser hecho hijo de Dios. Entonces, si usted no es hijo de Dios, ¿de quién es hijo? De mi papá y de mi mamá. Sí, lógico. Pero espiritualmente, o usted es hijo de Dios o es hijo del diablo. Jesús le dijo, si fueras de Dios a mí me escucharía, pero vosotros queréis hacer los deseos de vuestro padre, el diablo. Y crujían los dientes, la felicidad. ¡Ah! ¿Quién es este Jesús? Nos falta respeto, hay que matarlo. Y todo hijo del diablo aborrece el evangelio. Uno que predica en la calle y evangeliza a diario en la calle, se encuentra con personas. A mí no me hable de eso. Yo tengo mi religión. ¿Sabe qué? Abra que no quiero ser grosero con usted. Así le dicen a uno. Otro dice, a mí no me venga con el sí, papi, pon, chocolate de pan con queso. Dicen a uno. Cena. Ponen energúmenos. Yo he llegado a casas donde personas que con solo verme dicen, ¿qué vino? Una mujer me dice, ¿qué vino? Lárguese de aquí. Formó que escándola. ¡Ay! Salió medio barrio a pegarme, que era que yo era un ladrón o que iba a violar a la señora. La señora estaba allá con cantado en su casa con las rejas cerradas. ¿Por qué? Porque el que es de Dios escucha, el que no es de Dios no escucha. ¿Sí? Y el bautismo no salva, ni quita pecados, ni nada. Usted no necesita a Cristo para dejar el mal genio. Usted no necesita a Cristo para dejar la cerveza. Usted no necesita a Cristo para dejar el cigarrillo. Usted no necesita a Cristo para dejar su amante. Pero usted sí necesita a Cristo para quitar el pecado y para ir al cielo. Sin eso, va al infierno con toda su religiosidad. Hasta se puede llevar la vida. Ahí se la dejo. Espero que este programa lo sacude, lo despierte y le quede claro que el bautismo se da después de que la gente cree, se arrepiente y nace de nuevo. El resto, porque ha recibido el Espíritu Santo. Lo demás es carreta. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, que Dios me lo bendiga y que usted siga adelante. Fue un placer estar con usted. Estuvo usted en Palabra y Profecía con el pastor Edgardo Hernández. Suscríbase al canal Edgardo Hernández Pastor y publique mis videos en sus redes y evangelice. Dios le bendiga. Hasta el próximo programa. Chao.